Levanten sus Biblias, por favor. Todos levantamos nuestras Biblias y vamos a declarar, esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios, es Dios hablándome a mí, es Dios hablándote a ti, es Dios hablándonos a nosotros. Yo escucho la palabra de Dios, yo estudio la palabra de Dios, yo entiendo la palabra de Dios, yo recibo la palabra de Dios, yo practico la palabra de Dios. Oro porque la palabra de Dios se establezca en mi corazón, en mi mente y en mi vida. Toda la palabra del Señor es mía. Amén. Bueno, vámonos al libro de Hechos y vámonos al capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y dice el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por la unción que tú derramas sobre este lugar. Te damos gracias porque el poder del Espíritu Santo se manifiesta en la vida de todos y cada uno de nosotros. Estamos aquí reunidos con un corazón humillado, pero a la vez agradecido. Nuestro corazón está dispuesto como esa tierra fértil para recibir la preciosa semilla de tu palabra, que cae en esta tierra para que sea regada con el agua de la palabra, el discernimiento, el entendimiento, pero también para que dé fruto y este fruto se muestre a través de nuestras acciones, de nuestra conducta. Te damos gracias, gracias Señor. Yo te pido que esta palabra verdaderamente se establezca en el corazón de todos y cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice Hechos 2.1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. En este pasaje se refiere a que todos los apóstoles estaban ya reunidos, estaban juntos porque ellos tenían por costumbre, dice ahí, también la palabra, perdón, dice la palabra que ellos estaban permanentemente en el templo, que estaban permanentemente, constantemente estaban en el templo alabando al Señor, adorando a Dios. Y esta es una cosa muy importante para nosotros porque es un ejemplo que nos da la palabra, ahí en Lucas 24:53 dice, y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. O sea, los apóstoles, una vez que Jesús se fue, que Jesús ya no estaba con ellos, les dejó una tarea. Dice, id y predicad el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Y decía, predicad y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y obedezcan todo lo que yo les he enseñado y les irá bien, ¿no? Entonces, nosotros vemos que con este ejemplo y lo que nos dice aquí, Hechos 2.1, dice cuando llegó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, pues, a lo mejor no muchos no muchos lo conocen, ¿no? La palabra, la palabra de Pentecostés es una palabra griega que significa quincuagésima, ¿no? Y es una celebración que el pueblo de Israel realizó por instrucciones del Señor después de la liberación de Egipto. O sea, esta fiesta, el pueblo hebreo tiene diferentes fiestas, esta es una de las fiestas más importantes, la fiesta de Pentecostés, porque se da exactamente 7 semanas después de la Pascua, o sea, 50 días después de la Pascua, por eso es Pentecostés, Pente de 50. Entonces, vemos que esta es una fiesta muy importante, la fiesta de Pentecostés, que también se le conoce como fiesta de las semanas, porque tenían que esperar esas 7 semanas para tener
esta celebración. Y eso lo pueden ver ustedes en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, en Deuteronomio capítulo 16, también en Levítico capítulo 23, viene toda la descripción de lo que son las fiestas. Pero esta fiesta particular de Pentecostés también se le conoce como la fiesta de las semanas, porque se celebraba exactamente 7 semanas después de la Pascua, 50 días. También se le conoce como fiesta de las cosechas o fiesta de la cosecha. Se celebraba precisamente al final de la cosecha, a la salida del año. Y también se le conoce como el Día de las Primicias, que es en esta fecha cuando se ofrecían los primeros panes del nuevo trigo, o sea, el nuevo trigo, la nueva cosecha, el nuevo producto que se había cosechado, servía para hacer el pan con el nuevo trigo, ¿sí? Y también todo varón israelita tenía que comparecer delante de Jehová en el día de Pentecostés para presentar una ofrenda de gratitud por la cosecha, pero también para presentar y recordar, presentar su agradecimiento y recordar la liberación que Dios había hecho del pueblo de Egipto, ¿sí? Eso lo pueden ver en Deuteronomio capítulo 16. Entonces, aquí Hechos 2:1 se refiere precisamente a que era un día de Pentecostés, un día de celebración. Ya había pasado la Pascua. Pero es importante porque en este capítulo la reunión de todo el pueblo, estaban los apóstoles con un nuevo apóstol también, Judas, como ustedes saben, el que traicionó a Jesús, se suicidó y entonces hubo necesidad de elegir a un nuevo apóstol. Estaban reunidos los apóstoles y es muy importante este pasaje porque el Espíritu Santo desciende precisamente sobre todos los que estaban reunidos. Y es una manifestación del poder de Dios en la vida de todo este pueblo, todos estos creyentes que al unísono, con un solo espíritu, con un corazón, así como el corazón que nosotros tenemos el día de hoy, humillado, agradecido también por todo lo que Dios ha estado haciendo en la vida de nosotros, ellos estaban creyendo y vino la manifestación y el poder de Dios a través de ¿qué? De la llegada del Espíritu Santo. Entonces, digo, yo no estoy confundido, le puse este mensaje porque para entender esto, lo que sucedió en Hechos, en lo que narra en este pasaje, lo que nos está diciendo la palabra en Hechos, tiene que ver con lo que vamos a leer ahorita. Es mucho la actitud, es mucho la conducta de un creyente. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante para nosotros sujetarnos a la palabra? ¿Por qué es tan importante el que nosotros estemos reconociendo que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador? ¿Por qué es tan importante para nosotros saber que para Dios no hay nada imposible? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque a nosotros lo que nos mueve, el fundamento de todo lo que hacemos es la fe. Una fe que nosotros tenemos en alguien que no hemos visto físicamente y que solamente lo conocemos a través de ¿qué? De la palabra. O sea, nosotros estamos viviendo por fe, estamos aquí por fe. No estamos, o pienso yo que la mayoría, o todos estamos aquí, no porque venimos bajo amenaza, o no sé si alguien aquí haya venido bajo amenaza, que levante la mano y que me diga, yo estoy aquí bajo amenaza, o vengo forzado por alguien, o si no vengo no me van a dar esto. O sea, si alguien está bajo amenaza, que levante la mano. O sea, todos estamos aquí por fe. Todos venimos porque es nuestro deseo en este día particularmente levantarnos, venir a alabar al Señor, venir a adorarlo, porque venimos a escuchar la palabra, porque queremos conocer más de Él, porque queremos también entender su lenguaje para poder comprender cuál es el camino que tiene que seguir mi vida. Nuestras vidas, y como decíamos aquí también en esta fiesta, en esta celebración que hacía el pueblo de Israel, de darle agradecimiento al Señor y recordar la liberación que había hecho del pueblo de Egipto.
como nosotros decíamos ahorita, con la palabra de la semana. Dios a nosotros, a cada uno de nosotros, Dios nos ha sacado de nuestro Egipto. Nos sacó de un Egipto distinto que cada uno de nosotros estábamos viviendo esclavizados a una vieja vida, a viejos hábitos, viejas costumbres. Estábamos viviendo en el engaño, en la mentira, en la frustración, en la pobreza, en la miseria. Estábamos viviendo en la falta de fe. Estábamos viviendo en otras cosas, a lo mejor en la infidelidad, en el engaño. Y Dios con su mano poderosa, como dice ahí, con su gran fuerza, con su brazo poderoso, ¿qué hizo? Nos rescató, nos liberó de esos Egiptos en los cuales cada uno de nosotros estábamos metidos. Entonces, al hacer referencia a este pasaje de Hechos 2, yo lo que quiero es que nos ubiquemos en lo que es la actitud y la conducta de un creyente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a pasar, ahora sí, vámonos al libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y vámonos al capítulo 11. Génesis capítulo 11. ¿Sí? Y vamos a leer un pequeño pasaje del versículo 1 hasta el versículo 9. Dice la palabra: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. ¿Sí? En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Quiere decir que así como estamos nosotros aquí, uno hablaba, otro escuchaba y entendía lo que estaban hablando. ¿Sí? Todos estamos hablando el mismo lenguaje, las palabras generalmente las entendemos, podemos sostener una conversación, un diálogo, lo que yo diga, casi todo, bueno, pues ustedes me lo van a entender. Lo que ustedes me hablen, si yo pongo atención y los escucho, también lo voy a entender. Entonces, dice que en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Y también hay que recordar que esta época donde se da este pasaje viene después del diluvio. ¿Se acuerdan que la semana pasada recordamos, tocamos una parte de lo que sucedió en el diluvio? O sea, era tal la tristeza de Dios, su molestia, su enojo con la humanidad por toda la depravación, la perversión que se había desatado en la tierra, que Dios decidió eliminar a todo el pueblo, ¿sí? O sea, decidió eliminar a todo el mundo, quitarlos, borrarlos, pero no solamente a la gente, a las personas, sino también a los animales y a todo lo demás. Sin embargo, una persona, Noé, que decíamos que él caminaba con el Señor, que tenía una relación personal tan importante, que Dios le dio una misión y él pudo entender cuál era esa misión. Él pudo entender sin comprender el por qué tenía que construir un arca, fue obediente, ¿sí? Entonces, este pasaje que estamos leyendo viene precisamente después de que la tierra se había limpiado, o sea, ya había sucedido una primera poda, si le podemos decir así, y venía otra época donde vemos cómo la actitud del ser humano es repetitiva, repetitiva. De ahí la importancia de lo que decíamos ahorita. Necesitamos nosotros estar agarrados de alguien más fuerte que nosotros, ¿sí? Pero verdaderamente fuerte. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error de que llegamos a pensar que papá o que mamá o que mi hermano, que mi compadre, que mi amigo son más fuertes que yo y nos llegamos a agarrar de estas personas. Pero nadie es tan fuerte como Dios. Y nadie va a lograr lo imposible sino Dios. Entonces, en esta época vemos como otra vez la humanidad vuelve a repetir su ciclo, ¿no? Y dice, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. El versículo 2, al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se asentaron. Quiere decir que dijeron, aquí nos establecemos y aquí vamos a construir. El 3, un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. O sea, ellos aquí
decidieron utilizar un sistema constructivo distinto, ¿sí? En lo natural. En lugar de utilizar piedra, dijeron vamos a coser ladrillo, y esto también nos habla lo antiguo que es el ladrillo, el proceso de ladrillo. Dice, vamos a coser ladrillos y vamos a utilizar asfalto en vez de mezcla. Entonces, un nuevo sistema constructivo también. Esto también nos habla de la creatividad que tiene el hombre, la creatividad de la humanidad. Y luego viene el versículo 4, ¿sí? Que es un versículo que se refiere a nosotros antes de venir a Cristo, ¿sí? El 4. Dice, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Este versículo, antes de venir a Cristo, era un versículo de nosotros, 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 nosotros y nosotros. Y después, nosotros. El 5 dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera, el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel y porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Bueno, entonces la palabra Babel es una palabra de origen acatita y significa puerta a Dios. Pero en hebreo la palabra Babel, por el sonido, significa confusión. ¿Sí? Confusión. Y bueno, lo que estamos viendo aquí es el preámbulo de lo que busca el ser humano. El ser humano siempre, como dice el versículo 4, busca construir algo grande, ¿sí? Busca construir sus sueños. Los sueños que nosotros tenemos son sueños generalmente de grandeza. Y no digo que esté mal que soñemos. Aquí a lo que me quiero referir, repito, es a la actitud del ser humano. Dice, construyamos una torre que llegue hasta el cielo, o sea, un sueño grandioso. Yo quiero hacer esto de una manera grande. Pero lo que viene después es lo que define la conducta y una de las características del ser humano. Dice, de ese modo nos haremos famosos. Nos haremos famosos. Alguien que quiere ser famoso es porque quiere alcanzar notoriedad, ¿sí? Porque quiere ser famoso es pues, que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo sepa quién es, que todo el mundo conozca su vida, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos con solamente prender la televisión. Ahí vemos que la gente, conocemos a mucha gente famosa. Tristemente hoy la gente es famosa más por sus escándalos que por las cosas que edifiquen o construyan, ¿sí? Es famosa la gente por sus desviaciones, por sus escándalos, por su vida licenciosa, por sus problemas, por su perversión, que por cosas que construyan. Entonces dicen, construyamos una ciudad con una torre que ya esté el cielo. El ser humano generalmente piensa, ¿sí?, en ser grande, en tener un sueño de grandeza, ¿no? Y todo lo pensamos, yo quiero ser no sé, abogado, pero un abogado famoso, tener un gran despacho, dar conferencias, estar con las mejores empresas. Si llego a ocupar un puesto público, pues no sé, me gustaría ser procurador de la República, posiblemente presidente, eh, tener una mansión. Ayer veía en una nota, una nota que dice, se vendió la casa más cara de Estados Unidos.
Una casa de más o menos 75,000 metros cuadrados, ¿no? Que viene siendo que como 7 hectáreas, ¿no? En 147 millones de dólares. Vi la foto de la casa, digo, para hacer un ahorrito, ¿no? Dije, a ver si más adelante, ¿no? Está en una zona exclusiva de Nueva York, que se llama Los Hamptons, donde vive gente muy famosa. Pero viendo lo único padre que yo le vi a la famosa mansión o propiedad es que está precisamente en la playa, ¿no? Tiene un frente de playa muy grande y pero bueno, de ahí en fuera tiene su alberca, tiene sus habitaciones, tiene árboles ahí de cultivo, pero nada extraordinario. Y tiene ese precio porque está en un lugar donde vive gente famosa. Entonces, si nosotros hacemos una relación entre la fama y el dinero, bueno, entre la fama y el precio, bueno, pues vamos a encontrar en medio que también tiene que ver con recursos económicos, ¿no? Entonces, aquí en este pasaje que estamos leyendo, dice, nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados. O sea, lo que estaban buscando era una unidad. Estaban buscando estar siempre unidos, ser uno solo, pero siempre famosos. ¿Y esto de qué nos habla? Esto nos habla del orgullo. Nos habla del orgullo que, pues como seres humanos, todos tenemos. Y también nos habla de que muchas veces por el orgullo nosotros hacemos ciertas cosas o asumimos o tomamos ciertas conductas que nada nos ayudan. Y son conductas que tomamos muchas veces a través del orgullo para lastimar, no para edificar. Entonces, dice que la torre fue construida de ladrillo por la falta de piedra y también como un dato cultural, en el sur de Mesopotamia, donde estaba esta ubicación, no se daba con facilidad la piedra. Por eso ellos también, por eso digo, es creativo el ser humano. Dice, oye, pues no hay piedra suficiente, vamos a hacer ladrillos. Vemos que la ubicación de este lugar es Babilonia, ¿sí? Babilonia es conocida como un lugar de idolatría y paganismo. Hay una escritura, no la busquen en Jeremías 51, 44, que dice, y juzgaré a Bel en Babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. También vemos cómo en Isaías 13:19, Babilonia, la perla de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos quedará como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. Entonces aquí está una profecía también de lo que va a pasar con todo lo que tenga que ver con Babilonia, con el paganismo, con la idolatría, todo lo que tiene que ver con este tipo de conductas va a ser destruido por el Señor. Babilonia era famosa también con sus templos, con sus palacios, y se volvió una ciudad muy hermosa. De hecho, fue una de las 7 maravillas, no sé si alguno recordará los jardines colgantes de Babilonia. Fue una de las 7 maravillas del mundo en la época del rey Nabucodonosor. Y Nabucodonosor fue uno de los reyes más poderosos que existió, precisamente rey de Babilonia. Inclusive hay un pasaje ahí en Daniel 4, 29 y 30, no lo busquen. Dice, estaba Nabucodonosor caminando precisamente en el palacio, ahí en Babilonia. Dice, 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó, miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. ¿Sí? Esto nos habla precisamente del, pues como diríamos, lo sobrado de una persona, el orgullo. Y lo que está sucediendo en la construcción, en este pasaje que estamos leyendo, es precisamente el orgullo de la gente. El orgullo que los lleva a construir algo precisamente para qué? Para buscar alejarse de Dios, para tratar de ser como Dios. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Aquí nosotros estamos viendo cómo empieza el pueblo a construir esa torre, una torre que
cuyo destino final que estaban buscando, ¿cuál era? El cielo. Era una torre donde ellos querían que llegara al cielo. Y sin embargo, vemos cómo Dios empieza a actuar. Ya les repito, aquí había pasado una primera poda del diluvio y ahora nuevamente la humanidad se vuelve a meter en problemas. ¿Por qué? Porque busca la autosuficiencia, busca el egoísmo, busca el orgullo de querer ser mejores y mayores que Dios. Y buscan de alguna manera el tratar de evitar que la relación con Dios se fortalezca. Al contrario, buscan siempre la autosuficiencia. El, el ser humano aquí también como un aspecto espiritual, dice la palabra que la roca es Jesucristo. Y ellos no estaban buscando la roca, no estaban buscando la piedra angular. Lo que ellos estaban buscando en sus propias fuerzas crear ladrillos cocidos para construir. Esto también nos habla que muchas veces, como personas, lo primero que se nos viene a la mente es lo que podamos nosotros hacer con nuestros recursos. Y por lo mismo muchas veces evitamos el recurrir a quién, a Dios, recurrir al Señor. Siendo que tenemos esa facilidad, que tenemos esa apertura de poder entrar con Él, de poder establecer un diálogo con Él y que podamos recibir una instrucción precisa, una dirección correcta a lo que nosotros vamos a hacer. Pero generalmente nos jala más el tratar de resolver las cosas por nuestras propias fuerzas que el tratar de resolver a través del consejo sabio, del consejo misericordioso, del consejo de amor que nos puede dar Dios. A mí me pasó un evento ahora en la semana. Se rompió una manguera de uno de los baños de abajo y se inundó toda la parte de abajo. Entonces en la mañana me levanto yo, bajo, oigo un ruido raro, se me hizo raro el ruido, entonces acelero el paso y cuando llego ahí al primer descanso de la escalera, veo así toda la parte, como si fuera un espejo, muy bonito se veía, un espejo todo reflejándose, muy padre, ¿no? Pero era el agua, estaba todo, la casa no tiene divisiones, no es, está abierto, pues entras y tienes corrido así como una casa de interés social, ¿no? La sala y el comedor, ¿no? Entonces veo todo el espacio lleno de agua. Y entonces, pues bueno, dije, primero pensar cómo empezar a sacar el agua. Le digo a Lupita, le digo, oye, se inundó la parte de abajo. Y me dice, te voy a mandar unas toallas. No tenemos unas toallas que a veces usamos cuando se llega a meter el agua. Unas toallas grandes. No, le digo, mi vida con las toallas me voy a tardar yo creo que 2 días porque hay que mojar y exprimir. Entonces, pues lo primero que hice fue, ay Señor, dame dirección. Dime qué puedo hacer. Lo primero que se me ocurrió es sacar el agua hacia la calle. Abrir la puerta de la calle y sacar el agua hacia la banqueta. Pero vi que estaba más cerca el cúmulo de agua. La casa tiene una pendiente más bien hacia la parte del comedor, que era hacia donde estaba corriendo el agua, y vi que estaba más cerca la salida hacia un jardincito que tenemos ahí. Entonces dije, Señor, dame dirección, ¿qué hago, no? Y no, pues me encontré una herramienta maravillosa, un instrumento de veras que solamente Dios me lo pudo haber dado, ¿no? Un jalador de agua. Ese jalador de agua me llevó precisamente a empezar a aventar el agua hacia la parte de atrás. Y empecé yo, creo que serían como 8:45 a.m. y terminamos porque la señora Isabel me hizo favor de secar. Al final terminamos yo creo como a las 11:30. ¿Sí? Bueno, excuso decirles que al día siguiente pues no me podía levantar. Bueno, todavía traigo alguna resaca, no de ese ejercicio. Pero la verdad es que yo decía, el agua no se termina de salir. Y yo veía cómo empujaba tantito el agua y el agua caía y caía así como cascada. Y yo decía, no puede ser posible que no. Pero en una de esas, como que volteo y veo que efectivamente
ya se empieza a notar el paso del jalador. Entonces digo, ahora sí ya estoy avanzando. Ya el agua ya está terminando de salir, ¿no? Lo que les comento es que en otra época, pues yo creo que me hubiera puesto eh, rabioso, no sé qué hubiera hecho, pero ahora entendiendo la problemática y sobre todo Dios me dio la dirección, al final ya pensando dije pues, y hubiera sacado el agua hacia la calle, me hubiera costado más trabajo. ¿Por qué? Porque los muebles, el comedor y todo eso pues estaban más pegados hacia la parte del jardín. Entonces de alguna manera fue más rápido sacarlo de ahí. Y le digo a Lupita, me dice Lupita, bueno, no te preocupes, eso va a servir para que limpie bien todo lo que, donde había polvo y todo eso, se metió el agua y lo va a sacar. La dirección del Señor es muy importante, pero nosotros, si no tenemos esa confianza con Él, si no podemos establecer esa relación personal con el Señor, pues difícilmente vamos a poder escucharlo, difícilmente vamos a poder llegar con Él en una actitud de, pues ahora sí, humilde, decirle, Señor, pues yo no puedo con esto, ayúdame, dame sabiduría. La misma palabra nos habla ahí en Santiago, que el que no tiene sabiduría que la pida y Dios se la va a dar. Pero necesitamos destruir a veces esas actitudes de orgullo que luego llegan a convertirse en actitudes de soberbia, simple y sencillamente para voltear con el Señor y decirle, Señor, yo necesito ayuda en esto, ayúdame con esto. Él dice que él es un Padre misericordioso, como veíamos la semana pasada, y Él no va a dudar en extender su brazo poderoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Dios todo lo puede solucionar a pesar de que nosotros veamos lo imposible en lo que estamos pretendiendo. Pero necesitamos acercarnos a Él con una actitud de verdadera amistad, con una actitud de una relación íntima. ¿Sí? Estas personas, el pueblo que estaba construyendo la torre, eh, lo que estaban buscando era apartarse de Dios. Es decir, si llegamos al cielo, ¿sí? ¿Para qué querían llegar al cielo? Primero, yo pienso para estar al nivel, ¿no? Físicamente al nivel de Dios, ¿no? Vamos a llegar al cielo, vamos a estar al nivel de Dios. Segundo, vamos a poder debatir con Él cara a cara, ¿sí? Tercero, vamos a poder demostrarle que tenemos las fuerzas suficientes. Pero todo esto no es más que fantasías de la mentalidad del hombre. Son fantasías. O sea, Dios es tan poderoso y el hombre es tan pequeño. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Que es preferible para nosotros llegar a comprender, a dimensionar el verdadero tamaño del Señor, su grandeza, su soberanía, su majestuosidad. Pues nada más con darnos cuenta de todo lo que Él ha hecho. Y la parte más complicada donde podemos comprobar que para Dios no hay nada imposible es de dónde nos sacó a cada uno de nosotros. Hace 15 o 20 años yo no me hubiera imaginado siquiera estar en esto. Tenía yo unas discusiones muy fuertes con mi esposa porque ella se ponía a leer la Biblia y yo no quería. Ella me decía algo y yo le rebatía y la agredía. O sea, era una situación muy, muy difícil. Para mí en ese entonces llegar a pensar un día en que iba a estar compartiendo la palabra era imposible. Pero Dios a través de su palabra nos demuestra que para Él no hay nada imposible. La cosa más complicada que se pueda ver, siempre y cuando no lo intentemos hacer en nuestras fuerzas, siempre y cuando nosotros nos estemos recargando en quién, en Él. Podamos estar acudiendo a Él para todo lo que necesitamos. Dice que Él suple todas nuestras necesidades por sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nosotros, Él ya sabe lo que necesitamos. Pero a veces nosotros por orgullo, por miedo, por temor, por pena, por soberbia, no decimos, Señor, necesito esto. Y yo les garantizo que si con una actitud humilde nosotros acudimos a Él, Señor, yo necesito esto,
Él nos lo va a dar. A veces no en el tiempo que nosotros queremos, que ese es otro tema. Es en el tiempo de Él. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos corriendo un proceso de aprendizaje a tener esa relación personal con Él. Y muchas veces lo que Dios quiere mostrarnos es primero otra serie de detalles que tenemos nosotros para que cuando venga lo que necesitamos o por lo que estamos pidiendo, ¿sí? Llegue en condiciones totalmente distintas. Ya no como una necesidad imperiosa, sino como el complemento de algo en lo que Dios ha hecho en nosotros. No sé si me explique. No, ya necesito esto, no, ya sí lo necesito, pero cuando llega ya esa necesidad, ya no es una necesidad imperiosa, ya es complemento de algo que yo ya entendí, y en el tiempo del Señor, todo, todo va a ser hermoso, ¿no? Entonces, volviendo al pasaje, Dios bajó del cielo, bajó a echar un vistazo, dice, a ver, ahora en qué líos andan metidas estas personas. Ahí en Isaías 9:10 también, no lo busquen. Dice una cita, si se caen los ladrillos, reconstruiremos con piedra tallada. Si se caen los ladrillos, reconstruiremos con piedra tallada. Aquí nos está hablando también de que los ladrillos pues se pueden caer, pero la piedra no. Y la piedra a la que se está refiriendo la palabra es Jesucristo. Los ladrillos son hechos por manos de hombre. La piedra es algo que ya se da. Entonces, vemos también cómo el ser humano, dentro de su misma creatividad, busca crear cosas que sean indestructibles. Entonces vemos cómo el pueblo está buscando construir una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. ¿Pero para qué? Para buscar fama, para no ser dispersados. Y lo que estamos viendo es que es un acto de autoglorificación, es un acto de egoísmo puro para los constructores. La gente estaba buscando para su propia seguridad y cultura y todo, independientemente de lo que Dios pudiera hacer. Lo que estaban buscando era precisamente una independencia de Dios. Y esto nos lleva a que es la iniciativa, esta es la iniciativa del ser humano, vivir apartado de Dios. El ser humano, como lo hemos comentado, pues ya nace con un ADN del pecado, ¿sí? Y ese ADN, eso termina exclusivamente cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador. Mientras no haga ese ejercicio, mientras no tome esa decisión, la naturaleza pecaminosa sigue abundando en el cuerpo. Y la iniciativa de esa naturaleza pecaminosa, ¿cuál es? Apartarse del Señor. Estar más, obedecer más los deseos de la carne, obedecer al príncipe de este mundo que es Satanás y estar alejado de Dios. El Salmo 127, en el versículo 1, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En esta cita, ¿de qué nos habla? Por un lado, perdón, físicamente, si nosotros no estamos edificando nuestra casa, lo que estamos construyendo, no lo estamos realizando de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, lo estamos haciendo en vano. Y eso se va a caer, no va a durar, ¿sí? Va a ser destruido fácilmente. Espiritualmente, la casa, ¿cuál es? Mi corazón. Si yo no estoy edificando con base en la palabra, con base en lo que el Señor me dice, con base en lo que el Señor ha establecido en su palabra, estoy edificando y construyendo en vano. Lo mismo pasa con la ciudad. Vemos cómo Dios lo que nos está proporcionando, o lo que Él quiere, es una sabiduría que venga de lo alto, una sabiduría divina, una sabiduría que llegue al hogar, pero que también llegue al corazón. Aquí nosotros hablamos de que lo que llega al corazón es algo eterno. Puede ser bueno, puede ser malo. Por eso la recomendación de estudiar la palabra. Y vemos cómo aquí, a través de esto, a todos los peregrinos que se mencionan en la Biblia, Dios les recuerda precisamente
en el camino a Jerusalén, les da la seguridad de una vida plena, les da la seguridad de que tengan bendiciones, de que las promesas van a ser cumplidas. Y esos regalos, todos esos regalos vienen de quién, de parte del Padre. Es el Señor el que provee refugio, seguridad y alimento. Solamente el Señor es el que puede proveer refugio, seguridad y alimento. Nadie más. Y nosotros lo podemos ver, si hablamos de seguridad, cómo cada vez la gente que tiene más temor de su vida contrata más gente a su alrededor. Antes eran 2, 3. Hoy ves tú aquí en la ciudad, ves vehículos y con 1 o 2 carros de guardaespaldas. Ves gente armada, porque es el temor. Es el temor. Y mientras más alejado está uno de Dios, el temor de este mundo, el temor de Satanás, más los va a llenar. Y más gastos, más cosas no recomendadas está haciendo uno. Entonces vemos cómo Dios tuvo que bajar. Dice que, pero el Señor bajó, el 5, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Esta confusión es una confusión que también viene del mundo. Cuando todos, dice que el versículo 1 dice, se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Cuando uno vive de acuerdo a lo que cree, siempre va a encontrar un grupo. Cuando, no sé, pero antes de venir a Cristo, si a uno le gustaban las fiestas, siempre iba a encontrar a alguien que te iba a invitar a una fiesta, ¿no? Y si no había alguien, tú la generabas con alguien y se hacía la fiesta. Lo mismo nosotros. Cuando nosotros tenemos necesidad de escuchar la palabra, cuando tenemos necesidad de estudiar, pues venimos al discipulado, estamos leyendo, estamos estudiando, comentamos con alguien, intercambiamos, dialogamos, ¿sí? Debatimos inclusive, pero encontramos ese grupo, estamos hablando el mismo lenguaje, ¿no? Y Dios aquí vio que ese lenguaje que tenían en ese momento era un lenguaje nocivo. ¿Por qué? Porque el orgullo era lo que estaba motivando la construcción de esa torre. El orgullo, lo que buscaba el ser humano, que era la fama, era la soberbia de ser autosuficiente, de poder ser independizado de Dios. Entonces vemos cómo todos los sobrevivientes del diluvio, ¿sí?, eran los que estaban ahora tratando de construir la torre. Los planes que ellos estaban haciendo eran planes que estaban sustentados en ¿qué? En el egoísmo y en el orgullo. En la soberbia. Era un esfuerzo titánico el que iban a hacer, el construir la torre hasta el cielo. Pero esto venía de una actitud rebelde del hombre para establecer un nivel similar al de Dios. Quería ser renombrado, quería ser una celebridad y dominar la creación de Dios, algo que el hombre no había hecho. Quería dominar la creación de Dios. Entonces, lo que estaban buscando es que toda la raza humana quedara unida por ese orgullo, intentando tomar su destino con sus propias manos. ¿Y esto qué significa? No depender de Dios. Y así nosotros así estábamos antes, queríamos depender, en el peor de los casos, ni siquiera de nosotros mismos. Estábamos buscando depender de otras personas, estábamos buscando depender de circunstancias, y esas mismas circunstancias nos obligaban a hacer actos o a cometer, a tener conductas que iban en contra de nuestra propia seguridad o de nuestra propia moral o de nuestra propia decencia, ¿sí? Esa dependencia de los hombres y no de Dios. Entonces estamos viendo que ellos lo que estaban buscando era tener el nivel de Dios y poder gobernar sobre algo que Dios había creado, no depender de Dios. Ellos lo que querían era atrapar el control de la historia, ¿sí? Atrapar el control de la historia. Y vemos cómo una inquietud del ser humano siempre ha sido el descubrir nuevas cosas. Descubrir nuevas cosas que a veces pues no han sido tan
tan sanas para la humanidad. Y Dios viendo esto, que dice, no va a haber límite a su rebelión desenfrenada y van a estar siempre en contra de Él. El reino del hombre lo que buscaban era desplazar al reino de Dios. Mientras que Dios lo que nos aporta o lo que nos da siempre es algo celestial, es algo divino. Dios nos manda algo que viene del cielo. El hombre siempre lo que te ofrece es algo que viene ¿de dónde? De la misma tierra. El hombre lo que te ofrece de la tierra. El hombre no te puede ofrecer algo que venga del cielo. Solamente Dios es el que nos puede ofrecer algo celestial, algo divino. Y la vida eterna que estamos construyendo a través de conocer su palabra es algo que viene de parte del cielo, porque lo estamos sustentando y fundamentando ¿en qué? En la Biblia, en la palabra del Señor. Estamos construyendo para una vida eterna. Y nosotros lo que podemos ofrecer, ¿qué es? Lo que tenemos aquí, lo que es producto de la tierra. Entonces, sin un lenguaje común, el pueblo ya no se iba a entender y entonces se iban a tener que dispersar. Y este es el origen precisamente también de las naciones. ¿Sí? ¿Por qué surgen las naciones? Precisamente por la dispersión que empiezan a tener estas personas en la construcción de esta torre. La enseñanza, ¿cuál es? El desarrollo del pecado humano. ¿Cómo sigue avanzando? Ya había pasado lo del diluvio, ahora viene lo de la torre. El desorden en el mundo no figuraba, en el mundo internacional, no era una cuestión que figurara en el plan de Dios. El plan de Dios es que la gente se salve a través de quién, de Jesucristo. No que por nuestros propios méritos, por nuestro propio esfuerzo, busquemos ser rivales del Señor. Eso nos va a acabar. Los esfuerzos unificadores del hombre, sus obras, siempre van a ser incompletas e insuficientes. Siempre incompletas e insuficientes. Y van a contrastar con la obra salvadora de quién, de Jesucristo. ¿Sí? La condición pecaminosa y el rechazo de la humanidad, mostrada a través de este pasaje, por la diversidad de lenguas, de idiomas y territorios, necesitaban de una respuesta. Y esa respuesta es la que leíamos al principio, en Hechos 2, 1, ¿sí? Que dice que estando reunidos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Pero la diferencia es que en la Torre de Babel todos empezaron a hablar lenguajes distintos. La diferencia con lo que sucedió aquí en Hechos 2, dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Aquí, a diferencia de lo que se construyó o quiso construir en Babilonia, aquí lo que se estaba construyendo era el principio de la iglesia cristiana, el origen de la iglesia. Cristo cuando se fue dijo, vendrá alguien, les enviaré a alguien que va a consolarlos, a alguien que los va a fortalecer, a alguien que los va a guiar. Ese alguien es el Espíritu Santo. Nosotros estamos entendiendo que este día, igual que se derramó el Espíritu Santo en todo ese pueblo, ellos pudieron entenderse unos a otros, a pesar de que hablaban diferentes idiomas.
Los obstáculos, las barreras que dividían a la gente fueron derribados, fueron removidos. Y con esto nosotros sabemos que a través del Espíritu Santo es como Dios nos está revelando su palabra. Esto nosotros lo podemos considerar el verdadero comienzo de la vida de cada uno de nosotros. La actitud que nosotros tengamos, una actitud que debe ser doblegada por el poder de la palabra para doblegar el orgullo, para doblegar el egoísmo, para doblegar la soberbia, para doblegar la autosuficiencia, la prepotencia, todo aquello que destruye a una persona, solamente puede ser derribado por el poder de Cristo, a través del Espíritu Santo. Lo que vivió el pueblo, lo que vivieron los judíos, el pueblo de Israel, dice que había visitantes de todo el mundo en esa época, y todos llegaron a entender, porque el Espíritu Santo vino a darles ese nuevo idioma a cada uno que fue entendido por los visitantes. Este era un testimonio. Ellos estaban dando testimonio del poder de Dios en la vida de todos y cada uno de ellos. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Ser referentes, ser instrumentos para que el poder de Dios se pueda manifestar a través de nuestra vida y que podamos extender el reino, que más personas puedan ser salvadas a través del mensaje de salvación, a través de las buenas nuevas del Evangelio. Solamente a través de Cristo se puede lograr esto. Nadie por sus propias fuerzas puede hacer algo similar a Dios. Nadie es semejante a Dios. Dios es único, Dios es soberano. Cristo su Hijo es el Redentor de todos nosotros, porque vino ¿a qué? A buscar la salvación de nosotros. Vino a rescatarnos con su gran fuerza, con su gran brazo poderoso, a rescatarnos del hoyo en el que estábamos nosotros. Muchos de nosotros estábamos en sepulcros, estábamos en tumbas y algunos en sepulcros blanqueados, como dice la palabra. Conocían la palabra, pero estaban muertos al espíritu. Y la palabra, Cristo, ¿qué es lo que ha venido a hacer? A darnos una vida nueva, una vida llena de amor, llena de sabiduría, llena de poder para poder compartir las buenas nuevas del Evangelio, porque el milagro que Cristo ha hecho en nuestras vidas es un milagro que sin Él hubiera sido imposible para cada uno de nosotros. Solo Dios hace lo imposible. Solo a través del Espíritu Santo es como nosotros podemos ir cambiando nuestra vida día a día. Es como podemos ir avanzando en esa relación personal con Él para poder confiarle todo lo que Él ya conoce, pero quiere escucharlo de parte nuestra. Quiere escuchar nuestros problemas, quiere escuchar nuestras angustias, quiere escuchar lo que nos aqueja, pero también quiere escuchar lo que nos da alegría. Quiere escuchar lo que nos mantiene vivo, lo que nos entusiasma, los planes que Dios tiene para nosotros y que nosotros los podamos entender para poder cumplir con ese propósito divino, con ese plan perfecto que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. No seamos gente orgullosa, no seamos gente soberbia, no seamos gente egoísta. Nuestro corazón ha sido tocado por el fuego del Espíritu Santo y ha sido tocado por Dios, que busca que podamos transmitir lo que ya tenemos, que es algo grande y maravilloso, que necesitamos liberarlo, necesitamos soltarlo, pero necesitamos tener la confianza en que Cristo verdaderamente nos ha redimido, en que Cristo verdaderamente nos ha salvado, en que tenemos una vida diferente, en que nuestra mente ha sido renovada para poder entender el plan que Dios tiene para nosotros. Necesitamos consolidar esa relación personal con Él. Necesitamos estudiar más su palabra. Necesitamos masticarla, deshebrarla, como con la carne, ¿sí? Para que pueda ser digerida de una manera más fácil para nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Y si nosotros verdaderamente estamos confiando en Él, estamos creyendo en Él, lo que se nos presente, por más complicado que sea, Dios nos va a ayudar a resolverlo. ¿Sí? Hoy estamos como en el día de Pentecostés. Estamos en un lugar donde fuimos convocados por el amor de Dios.
donde fuimos convocados y gracias a ese llamado que cada uno de nosotros tenemos es que nos pudimos reunir el día de hoy aquí. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar nuestros ojos para darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque fuimos convocados a esta reunión y con alegría, Señor, con entusiasmo hemos acudido a tu llamado. No hemos venido amenazados, ni hemos venido obligados por alguna circunstancia o por alguna conveniencia. Y si ha sido así, Señor, tu palabra nos ha cambiado. Nos hemos dado cuenta que el tiempo aquí no ha sido un tiempo perdido, ni ha sido un tiempo inútil. Te damos gracias, Señor, porque así como te manifestaste el día de Pentecostés, con toda esa comunidad de creyentes y no creyentes en la cual se convirtieron 3,000 personas, así nosotros el día de hoy, Señor, estamos reunidos con un corazón que espera de ti, Señor, el poder del Espíritu Santo, para romper todo yugo, para romper toda cadena, para romper toda maldición, todo mal hábito que hasta el día de hoy nos mantenga atados a lo que tú no quieres, Señor, que sea nuestra vida. Yo te doy gracias por la vida de todos y cada uno de estos hermanos, Señor, en la fe. Te doy gracias porque ellos han recibido el poder del Espíritu Santo, Señor. Y si no lo han recibido, lo reciben en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque el corazón de cada uno de ellos es un corazón dispuesto. Es un corazón como esa tierra fértil, Señor, que está esperando la semilla de tu palabra que ha sido plantada y está esperando la lluvia. Yo te doy gracias, Señor. Gracias porque tú enviaste a tu Espíritu Santo, Señor, que nos revela tu palabra. Y en esta tarde estamos reunidos, Señor, recibiendo ese poder del Espíritu Santo para discernir tu palabra, para encontrar ese plan perfecto, esa dirección que tú tienes para nuestra vida. Yo te doy gracias por la vida de todos y cada uno de estos hermanos, Señor, de estos hijos tuyos que con todo el corazón han venido a buscarte, Señor, que con todo el corazón te aman y que están clamando por ese cambio en sus vidas, Señor. Yo te doy gracias también, Padre, porque cada uno de ellos, Señor, está presentando ante ti esas peticiones, esas necesidades para llevar esas cargas, Señor. Esas cargas que por nuestro orgullo, por nuestra necedad seguimos cargando, Señor. En esta tarde te estamos entregando todas estas cargas, Señor, que impiden que podamos caminar. Las ponemos delante de ti, Señor, porque sabemos que tu yugo es fácil y ligera tu carga, Señor. Y tú tomas, Señor, tomas todas estas cargas, todas estas presiones, todas estas angustias, todas estas inseguridades, todas estas faltas de fe, todas estas mentiras, Señor, todas estas pobrezas, todas estas miserias, tú las tomas en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús y nos sentimos ligeritos, Señor, porque estamos tomando tu carga que es liviana, que es ligera, Señor. Gracias, Padre, porque tú le das a cada uno de estos hermanos la respuesta que están esperando, Señor, a esa necesidad, a esa petición que hoy han levantado delante de ti, Señor. Padre, tú eres un Dios proveedor. Tú suples por tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás derribando en esta mañana. Estás derribando todo orgullo. Estás derribando toda soberbia, todo egoísmo, toda prepotencia, todo interés que no viene de parte tuya. Está siendo derribado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás derribando toda mentira que se ha posado en la vida de cada uno de mis hermanos. Está siendo derribada esa mentira, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, por estar en nuestras vidas, por estar presente el día de hoy. Y te damos gracias por tu Espíritu Santo que se derrama sobre todos y cada uno de ellos, como esas lenguas de fuego, Señor, para hablar en el lenguaje
que tú nos entiendes, Señor, para hablar un lenguaje distinto, para tener una actitud diferente, Señor. No queremos ser como esos babilonios que construyeron o quisieron construir una torre, que finalmente fue la torre de la confusión, la torre del orgullo, de la soberbia, Señor. Queremos construir en nuestra vida, Señor, fundamentados en Cristo Jesús. Y por fe, Señor, es que estamos de pie el día de hoy aquí contigo. Padre, destruye, Señor, toda miseria, toda pobreza que se había almacenado en el corazón de mis hermanos. Destrúyela, Señor, en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Ponnos unos ojos nuevos, Señor, unos oídos nuevos, unos labios nuevos, para que a través del Espíritu Santo podamos hablar de una manera distinta, palabras de fe, podamos ver obras de fe, podamos escuchar palabras de fe, Señor. Yo te doy gracias, gracias y te pido, Señor, en esta mañana que tú quites toda mala amistad, que tú quites, Señor, todo personaje babilónico que puede estar alrededor de alguno de estos hijos tuyos, Señor. Quítalo, Señor, quítalo. Y arrímale, Señor, arrímale a hijos tuyos, amigos, hermanos en la fe, creyentes, Señor, gente salva. Yo te doy gracias y gracias también porque a través de tu Espíritu Santo nos das ese poder, esa autoridad para proclamar las buenas nuevas del Evangelio a toda aquella persona que lo necesite, a toda aquella persona que quiera ser salva, Señor. Yo te doy gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú derribas, Señor, todo espíritu babilónico de la vida de mis hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque así como los apóstoles y todos estos creyentes se reunieron en el día de Pentecostés para alabarte, así nosotros hoy estamos reunidos, Señor, para alabarte, para adorarte, para escuchar tu palabra, para recibir el mensaje, Señor, que se haga rema en nuestros corazones. Yo te doy gracias por la vida de todos y cada uno de estos hermanos, Señor. Te doy gracias porque nos sentimos liberados, Señor. Libéralos. Libera a cada uno de ellos, Señor. Que el poder de tu gloria se manifieste en su vida y que cada uno de ellos, Señor, pueda sentirse liberado en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor, yo te doy gracias porque cada uno de ellos es liberado, Señor, de todo espíritu babilónico, de todo espíritu, Señor, que no es de ti. Yo te doy gracias, gracias, Señor. Gracias por tu amor. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de estos hermanos. Te damos gracias. Gracias porque te sirven con amor, te sirven con un verdadero compromiso con sus vidas, Señor. Sus vidas te pertenecen y te damos gracias porque tú eres galardonador, Señor, de todos los que te buscan. Y tú les traes su recompensa porque te buscan con todo su corazón, Señor. Quita toda carga, Señor. Quita toda carga de la vida de ellos. Libéralos. Libéralos, Señor. Que puedan sentirse libres, Señor. Que puedan sentirse amados, que puedan sentirse completos, llenos del poder del Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nuestras vidas y gracias también por lo que vas a hacer. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de provisión. Te damos gracias porque tú suples todas y cada una de las necesidades de mis hermanos, por tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque contigo edificamos nuestra casa, para no edificar en vano, Señor. Te damos gracias en esta mañana, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos, amén.